¿Qué ocurre cuando un ejército de 150,000 hombres retrocede aterrorizado sin haber cruzado una sola espada? ¿Qué sucede cuando la victoria más brillante de la historia no derramó ni una gota de sangre? Hoy descubrirás la historia del general que convirtió el miedo en su arma más letal, que hizo del engaño un arte mortal, y cuyo nombre quedó enterrado bajo las gestas de guerreros más sangrientos porque su triunfo no rugió con acero, sino con astucia pura. Este es el relato de una batalla que nunca sucedió, una victoria que los pintores jamás inmortalizaron porque no hubo cadáveres que apilar ni estandartes ensangrentados que alzar, pero fue real, más real que 1000 batallas épicas, porque este general no necesitó matar para vencer, solo necesitó entender la mente humana mejor que cualquier estratega de su época. Cuando los cronistas escriben sobre las grandes victorias, hablan de Canas, de Gaugamela, de Hastings. Hablan de campos teñidos de rojo, de cargas de caballería que sacuden la tierra, de formaciones que se quiebran como cristal bajo el martillo de acero. Pero hay una victoria que brilla con luz diferente, una victoria que desafió todas las leyes de la guerra, una victoria que demostró que el enemigo más peligroso no es el que empuña la espada, sino el que controla tu mente sin que siquiera lo sepas. ¿Por qué esta historia fue olvidada? Porque la humanidad adora la sangre, porque las multitudes vibran con el choque del metal y el rugido de las masas, porque una batalla silenciosa, donde el enemigo se retira sin comprender qué demonio lo empujó hacia atrás. No vende pinturas ni epopeyas, no hay héroes cubiertos de barro y sangre, no hay momentos de gloria congelados en el tiempo. Solo hay un general solitario que jugó con la psicología humana como un maestro toca las cuerdas de un instrumento mortal. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de lo que significa ganar. Esta no es la historia de un guerrero que masacró ejércitos. Es la historia de un genio que comprendió que la guerra más devastadora se libra en la mente del enemigo, que el pánico es más letal que 1000 lanzas, que la duda puede paralizar a un imperio entero. Imaginemos el escenario. Un reino al borde del colapso, las defensas destruidas, las tropas dispersas o muertas, y un general solo, con apenas 2,500 soldados débiles, ancianos y heridos, enfrentando un ejército enemigo de 150,000 guerreros sedientos de sangre. Las matemáticas son simples, es una masacre asegurada, es el fin, es la muerte. Cualquier comandante sensato habría huido, cualquier estratega habría negociado la rendición, cualquier hombre habría rezado por un milagro. Pero este general no era cualquier hombre, este general era un fantasma, un ilusionista, un arquitecto de pesadillas. Mientras el enemigo avanzaba como una marea imparable, él no huyó, no rogó, no tembló. En cambio, abrió las puertas de la ciudad de par en par, ordenó a sus soldados que se escondieran, y él mismo se sentó sobre las murallas, solo, visible para todos, tocando tranquilamente un instrumento musical mientras el ejército enemigo se acercaba. ¿Locura? ¿Suicidio? No. Era el comienzo de la partida de ajedrez más brillante jamás jugada, porque este general sabía algo que el enemigo no sabía. Conocía la mente de su rival mejor que el propio rival. Sabía cómo pensaba, sabía qué temía. Sabía que el comandante enemigo era un hombre astuto, paranoico que nunca atacaba sin estar seguro de la victoria. Y esa certeza sería su perdición. El ejército invasor se detuvo. Los exploradores regresaron con reportes imposibles. Las puertas abiertas, la ciudad silenciosa, el general solo sobre las murallas. Era una trampa. Tenía que ser una trampa. Ningún comandante en su sano juicio expondría así su capital a menos que tuviera un ejército oculto esperando, a menos que hubiera una emboscada mortal preparada. El comandante enemigo, ese genio militar que había aplastado reinos enteros, sintió el frío sudor del pánico recorriendo su espalda. Y dio la orden más costosa de su vida, retirarse. 150,000 guerreros retrocedieron. Se alejaron de una ciudad indefensa, huyeron de un fantasma, porque el general solitario había ganado la batalla sin desenvainar su espada. Había derrotado un imperio sin disparar una flecha. Había convertido la paranoia del enemigo en su propia arma, y el campo de batalla en un teatro donde él era el único actor y el único director. Esta es la victoria que nadie cuenta. La batalla que ningún poeta cantó, el triunfo que no aparece en los murales épicos porque no hay gloria visible en hacer que el enemigo se derrote a sí mismo, pero fue real y fue devastadora.
porque demostró que la guerra no siempre se gana con fuerza, a veces se gana con la sombra de la fuerza, con la ilusión perfecta, con el dominio absoluto de la mente humana. ¿Estás listo para descubrir quién fue este general? ¿Para entender las maniobras imposibles que ejecutó? ¿Para conocer los riesgos mortales que asumió y cómo leyó cada pensamiento de su enemigo como si fuera un libro abierto? Entonces sígueme, porque esta historia apenas comienza, y te prometo que lo que viene destruirá todo lo que creías saber sobre el arte de la guerra. China, siglo III después de Cristo. El reino de Shu colapsaba bajo el peso de sus propias ambiciones. 3 reinos se despedazaban mutuamente en una guerra sin fin que había convertido el imperio más poderoso del mundo en un campo de cadáveres. Y en medio de ese infierno, un hombre llamado Zhuge Liang sostenía las riendas de un reino agonizante con manos temblorosas, pero una mente de acero. Este era el contexto perfecto para el desastre. Zhuge Liang no era un guerrero, era un estratega, un consejero. Un hombre de libros y mapas que había sido arrojado al frente de batalla porque no quedaba nadie más. Su señor, Liu Bei, había apostado todo en una campaña suicida contra el reino de Wu y había perdido. Perdió su ejército, perdió a sus mejores generales, perdió la esperanza y dejó a Zhuge Liang solo, defendiendo un territorio imposible con las obras de un ejército destrozado. Pero el verdadero enemigo no era Wu, el verdadero depredador era Wei, el reino del norte. El imperio más poderoso de los 3. Y al mando de sus ejércitos estaba Sima Yi, el genio militar que había aplastado rebeliones como quien aplasta insectos. Este hombre era la pesadilla viviente de cualquier estratega. Nunca atacaba sin estar seguro, nunca arriesgaba sin calcular cada variable. Estudiaba a sus enemigos durante meses antes de moverse, y cuando se movía, era imparable. Sima Yi había derrotado a los nómadas del norte, había sofocado levantamientos internos que amenazaban con partir Wei en 2, había convertido ejércitos rebeldes en montañas de ceniza. Su reputación era tan aterradora que los generales enemigos se rendían solo al escuchar su nombre. No era un guerrero impulsivo, era una máquina de guerra calculadora, fría, metódica. Y ahora venía por Zhuge Liang con 150,000 soldados sedientos de gloria. Las matemáticas eran simples y brutales. Zhuge Liang tenía apenas 2,500 hombres. La mayoría eran veteranos heridos, soldados ancianos o reclutas sin experiencia. No había caballería, no había arqueros suficientes, no había murallas impenetrables ni fortalezas inexpugnables. Solo había una ciudad llamada Xicheng, de madera y barro, con puertas que un niño podría derribar. Era el escenario perfecto para una masacre. Pero aquí estaba la trampa mortal que Zhuge Liang comprendió con claridad cristalina. Sima era demasiado inteligente para su propio bien. Su mayor fortaleza era su cautela extrema. Nunca atacaba sin estar absolutamente seguro de la victoria. Siempre esperaba la trampa. Siempre buscaba el engaño oculto. Y esa paranoia, ese miedo constante a ser superado, era la grieta en su armadura impenetrable. Zhuge Liang sabía que no podía ganar con fuerza. Era imposible. 2,500 contra 150,000 no era una batalla, era una ejecución. Pero también sabía que Sima Yi lo conocía, lo había estudiado durante años. Sabía que Zhuge Liang era astuto, impredecible, capaz de maniobras imposibles. Y esa reputación, esa sombra de brillantez estratégica, era el único arma que le quedaba. Entonces surgió la pregunta que definiría todo. ¿Cómo conviertes tu debilidad en fortaleza? ¿Cómo haces que un ejército de 150,000 hombres retroceda aterrorizado cuando no tienes nada con qué detenerlos? La respuesta era tan simple como letal. No peleas la batalla que tu enemigo espera. Peleas la batalla en su mente. Sima Yi esperaba resistencia desesperada. Esperaba murallas defendidas hasta la muerte. Esperaba emboscadas en los bosques circundantes. Esperaba trampas elaboradas porque eso era lo que Zhuge Liang siempre hacía. Pero ¿qué pasa cuando no haces nada de eso? ¿Qué pasa cuando haces exactamente lo opuesto de lo que cualquier comandante sensato haría? ¿Qué pasa cuando abres las puertas de par en par y te sientas tranquilamente a esperar la muerte? Esa era la apuesta. No una apuesta pequeña, sino una apuesta total. Zhuge Liang jugaba con su vida, con las vidas de sus hombres, con el destino de su reino. Si fallaba, todo terminaba. Si Sima Yi decidía atacar, la ciudad caería en minutos. Pero si funcionaba, si lograba sembrar la duda suficiente en la mente de su enemigo, tendría la victoria más imposible de la historia.
Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria. Porque Zhuge Liang no solo abrió las puertas, creó un teatro perfecto. Un escenario diseñado para alimentar cada temor que Sima Yi había cultivado durante años. Convirtió la debilidad absoluta en una ilusión de fuerza insuperable. Y lo hizo sin disparar una sola flecha. Pero antes de revelar cómo ejecutó esta maniobra maestra, quiero hacerte una pregunta. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estás presenciando? Esta no es solo la historia de un general astuto. Es el manual de cómo la psicología puede demoler ejércitos. Es la prueba viviente de que conocer a tu enemigo es más poderoso que 1000 espadas. Si quieres descubrir más estrategias que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a Gladius Historia. Aquí el acero ruge con leyendas, y cada batalla es una lección que los conquistadores jamás olvidaron. Ahora volvamos al campo de batalla invisible. Sima Yi avanzaba con confianza absoluta. Había enviado exploradores que confirmaron lo obvio. Shi Cheng estaba indefensa. Zhuge Liang estaba atrapado. Era cuestión de horas antes de que el reino de Shu perdiera a su último estratega brillante. Pero cuando el ejército de Wei llegó a las puertas de la ciudad, se encontraron con algo que ningún manual de guerra había previsto, algo que desafió toda lógica militar. Y en ese momento Sima Yi comprendió que estaba jugando un juego completamente diferente. Un juego donde las reglas las escribía su enemigo, y él ya había perdido sin saberlo. La maniobra comenzó con un silencio. Zhuge Liang ordenó a sus 2500 soldados que se ocultaran completamente dentro de la ciudad. Nada de armaduras brillando al sol, nada de lanzas asomándose entre las almenas, nada de gritos de guerra ni tambores de batalla. Solo silencio absoluto. Como si Xicheng fuera una ciudad fantasma abandonada por los dioses mismos. Cada soldado desapareció en las sombras, conteniendo la respiración, sabiendo que su vida dependía de mantener la ilusión perfecta. Luego vino la orden más insana de todas, abrir las puertas de par en par. Las puertas principales de la ciudad quedaron completamente expuestas, de cara al ejército invasor que se acercaba como una marea de muerte. No había guardias, no había barricadas. Solo el vacío invitando a entrar. Era un gesto tan absurdo, tan contrario a toda doctrina militar, que solo podía significar dos cosas: locura absoluta o genialidad extrema. Y Zhuge Liang apostaba todo a que Sima Yi eligiera creer en la segunda. Pero la jugada maestra aún no había terminado. Zhuge Liang necesitaba un toque final que convirtiera esta escena imposible en una trampa psicológica perfecta. Así que tomó su qin, su instrumento de cuerdas tradicional, y subió solo a las murallas más altas de la ciudad. Se sentó allí, completamente visible para cualquier explorador enemigo, completamente vulnerable, y comenzó a tocar música tranquila mientras el polvo del ejército de Wei oscurecía el horizonte. Era la imagen de la serenidad absoluta frente al apocalipsis inminente. ¿Puedes imaginar la escena? Un hombre solo sobre las murallas tocando melodías suaves mientras 150,000 guerreros avanzan para masacrarlo. No hay nerviosismo en sus movimientos, no hay temor en su postura, solo calma perfecta, como si estuviera disfrutando un día tranquilo en su jardín privado. Como si el ejército más poderoso de China fuera una molestia menor que no merecía su preocupación. Esa imagen, esa actuación impecable, era la semilla del pánico que Zhuge Liang plantaba directamente en el corazón de Sima Yi. Pero había más. Zhuge Liang ordenó a 20 soldados ancianos que se vistieran como civiles comunes y salieran a las calles visibles desde las puertas. Estos hombres debían barrer tranquilamente las entradas de la ciudad, moviéndose con lentitud deliberada, sin prisa, sin miedo, como si no supieran que un ejército invasor estaba a punto de atravesar esas mismas puertas. La normalidad absoluta en medio del caos inminente era el detalle perfecto que completaba la ilusión. Si estos civiles no huían aterrorizados, entonces había algo más, algo oculto, algo letal esperando. Los exploradores de Sima Yi llegaron primero. Observaron la escena con incredulidad creciente, reportaron lo imposible. Puertas abiertas, ciudad silenciosa, ancianos barriendo tranquilamente, y Zhuge Liang solo sobre las murallas tocando música como si nada. No había tropas visibles, no había preparativos defensivos, no había nada excepto esa calma antinatural que gritaba trampa mortal por todos lados. Los exploradores regresaron corriendo con sus reportes y Sima Yi sintió el primer escalofrío de duda recorriendo su columna vertebral. Aquí estaba el genio de Zhuge Liang manifestándose en toda su gloria oscura.
Conocía a Sima Yi mejor que nadie. Sabía que este hombre nunca atacaba sin certeza absoluta. Sabía que Sima Yi había estudiado cada una de sus batallas previas, cada estratagema, cada engaño brillante que había ejecutado. Sabía que su reputación como maestro del engaño precedía cada movimiento que hacía, y ahora usaba esa misma reputación como un arma invisible más letal que cualquier ejército real. Sima Yi se detuvo a 3 kilómetros de Xicheng. Su mente trabajaba a velocidad febril, analizando cada posibilidad. ¿Por qué Zhuge Liang expondría así su ciudad? ¿Dónde estaba el ejército oculto? ¿Cuántas tropas tenía escondidas en los bosques circundantes? ¿Había cavado túneles bajo las murallas para colapsar el suelo cuando sus soldados entraran? ¿Había envenenado los pozos de agua? ¿Había preparado trampas de fuego que convertirían a sus hombres en antorchas vivientes? Las preguntas se multiplicaban, cada una más aterradora que la anterior, y allí estaba la trampa perfecta desplegándose. Zhuge Liang no había hecho nada de eso. No había ejército oculto, no había trampas elaboradas, no había emboscadas mortales. Solo había 2.500 soldados aterrorizados escondidos dentro de la ciudad rezando porque el engaño funcionara. Pero Sima Yi no podía saberlo. Su propia inteligencia lo traicionaba, su propia experiencia lo paralizaba. Porque todo lo que sabía sobre Zhuge Liang le decía que este hombre nunca arriesgaba sin tener un as bajo la manga. El comandante de Wei envió más exploradores. Ordenó que rodearan la ciudad, que buscaran signos de tropas ocultas, que investigaran cada árbol y cada colina. Pero no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Y esa ausencia de evidencia solo hacía que la trampa pareciera más elaborada, más peligrosa, más mortal. Sima Yi comenzaba a sudar. Había aplastado ejércitos enteros, pero nunca había enfrentado algo así. Un enemigo que usaba su propia mente como campo de batalla. Dentro de Xicheng, Zhuge Liang seguía tocando su chin. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con precisión tranquila mientras observaba a lo lejos las tropas de Wei debatiendo, dudando, paralizándose. Cada segundo que pasaba era una victoria. Cada minuto de indecisión era un clavo más en el ataúd de la invasión. Porque Zhuge Liang sabía que si Sima Yi dudaba lo suficiente, si la paranoia lo carcomía el tiempo necesario, la retirada sería inevitable. Nadie quiere ser el general que cayó, en la trampa obvia del genio estratega. Y entonces sucedió. Después de horas de deliberación tortuosa, Sima Yi dio la orden que Zhuge Liang había predicho con certeza absoluta: retirarse. El ejército de Wei comenzó a moverse hacia atrás, alejándose de la ciudad indefensa, huyendo de un fantasma que solo existía en la mente de su comandante. 150.000 guerreros retrocedieron ante 2.500 soldados invisibles. La batalla mental había terminado, y Zhuge Liang había ganado sin desenvainar una espada, sin disparar una flecha, sin derramar una gota de sangre. Solo con teatro perfecto y comprensión absoluta de la psicología humana. El polvo se asentó sobre los caminos vacíos. El ejército de Wei desapareció en el horizonte como un mal sueño que se desvanece con la luz del amanecer. Y Zhuge Liang permaneció sentado sobre las murallas, observando la retirada imposible, sabiendo que acababa de ejecutar la victoria más perfecta de la historia de la guerra. 150.000 soldados habían huido de una ciudad indefensa. Un imperio había retrocedido ante un fantasma. La estrategia pura había derrotado a la fuerza bruta sin derramar una gota de sangre. Pero cuando el último soldado de Wei desapareció más allá de las colinas, Zhuge Liang finalmente bajó su qin. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la tensión acumulada durante horas de actuar con serenidad perfecta mientras jugaba con su propia vida como ficha de ajedrez. Había apostado todo a su comprensión de la mente humana. Había arriesgado su reino, sus soldados, su legado entero a una sola carta: conocer a su enemigo mejor de lo que él, enemigo, se conocía a sí mismo. Y había ganado. Pero el precio del riesgo había sido absoluto. Dentro de la ciudad, sus 2.500 soldados salieron lentamente de sus escondites. Algunos lloraban de alivio, otros simplemente se derrumbaban, incapaces de procesar que seguían vivos. Habían estado a segundos de la aniquilación total y solo la brillantez fría de su comandante los había salvado. No hubo celebración ruidosa, no hubo gritos de victoria. Solo había el silencio pesado de quienes comprenden que acaban de presenciar algo que desafía toda lógica militar.
una batalla ganada sin batalla, una victoria arrancada de las fauces de la muerte absoluta usando solo teatro y psicología. Las consecuencias de esta maniobra resonaron mucho más allá de Xicheng. Sima Yi regresó a su capital humillado, pero no destruido. Había perdido la oportunidad de aplastar a Shu de una vez por todas, pero su ejército seguía intacto. Sin embargo, algo había cambiado en él. La semilla de duda que Zhuge Liang plantó ese día nunca desapareció completamente. En futuras campañas, Sima Yi se volvería más cauteloso, más paranoico, siempre esperando la trampa invisible. El fantasma de Xicheng lo perseguiría hasta su muerte, y esa paranoia salvaría al reino de Shu en múltiples ocasiones posteriores. Pero aquí viene la pregunta que define todo. ¿Por qué esta victoria, la más brillante de todas, quedó enterrada bajo las gestas sangrientas de generales menos geniales? ¿Por qué los pintores no inmortalizaron este momento? ¿Por qué los cronistas escribieron más sobre batallas donde murieron miles que sobre una batalla donde nadie murió? La respuesta revela algo fundamental sobre la naturaleza humana y nuestra relación con la guerra. La humanidad adora la sangre. Adoramos las pinturas de campos de batalla teñidos de rojo, de guerreros cubiertos de barro y acero, de cargas heroicas que rompen formaciones enemigas. Queremos ver el momento en que la lanza atraviesa el escudo, el instante en que la espada parte el yelmo, la imagen del héroe alzando la cabeza de su enemigo derrotado. Eso es lo que vende. Eso es lo que inspira poemas épicos y murales grandiosos. La violencia visible es fácil de pintar, fácil de glorificar, fácil de convertir en leyenda. Pero, ¿cómo pintas una batalla que nunca ocurrió? ¿Cómo inmortalizas en un mural a un hombre sentado tranquilamente tocando música? ¿Cómo capturas en óleo y lienzo la derrota psicológica de un ejército que simplemente se dio la vuelta y se marchó? No hay cadáveres heroicos, no hay gestos dramáticos de último aliento, no hay el contraste visual perfecto entre victoria y derrota. Solo hay un general viejo tocando su instrumento y otro general paranoico decidiendo retirarse. No es cinematográfico, no vende glorias inmortales, y por eso fue olvidada. Pero esa es precisamente la razón por la que esta victoria es más importante que 1000 batallas sangrientas, porque demostró algo que los guerreros brutales nunca comprenderán, que la guerra suprema se libra en la mente, que el enemigo más peligroso no es el que tiene más espadas, sino el que controla cómo piensas, que la victoria perfecta no es la que mata más enemigos, sino la que los derrota sin necesidad de matarlos. Zhuge Liang salvó solo una ciudad ese día. Salvó el concepto mismo de estrategia pura. Esta batalla se convirtió en el caso de estudio definitivo para generaciones de estrategas que vinieron después. Sun Tzu escribió en El arte de la guerra que la victoria suprema es vencer sin luchar. Pero Zhuge Liang lo hizo realidad. Convirtió la filosofía en acción. Demostró que un hombre con conocimiento profundo de la psicología humana vale más que 10.000 soldados con lanzas. Y ese legado trasciende cualquier pintura épica porque vive en cada comandante que comprende que la mejor batalla es la que nunca se pelea. Los riesgos que asumió fueron mortales. Si Sima Yi hubiera decidido atacar, Xicheng habría caído en minutos. Zhuge Liang y todos sus hombres habrían muerto, y su nombre habría sido recordado como el del loco que abrió las puertas a su propio asesino. Pero él sabía algo que nosotros olvidamos constantemente. El conocimiento profundo del enemigo convierte el riesgo extremo en certeza calculada. No estaba apostando ciegamente. Estaba jugando con las cartas marcadas porque había estudiado a Sima Yi durante años y conocía cada fibra de su carácter. Esta es la lección final. La victoria invisible es la victoria eterna. Los guerreros que masacraron ejércitos son recordados por generaciones, pero luego se desvanecen en el olvido. Sus nombres se convierten en polvo. Sus hazañas sangrientas se mezclan con 1000 otras hazañas sangrientas hasta que nadie puede distinguir una de otra. Pero Zhuge Liang, el hombre que ganó sin pelear, vive para siempre en la mente de cada estratega, que comprende que el campo de batalla real está entre las orejas del enemigo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la fuerza bruta es temporal, pero la astucia es eterna. Que el guerrero más peligroso no es el que empuña la espada más grande, sino el que comprende la mente humana mejor que nadie. Que la victoria que nadie pinta puede ser más gloriosa que 1000 batallas épicas porque desafió las leyes mismas de la guerra. Y que a veces, el silencio es más letal que el rugido del acero. Esta es la historia del general que se convirtió en fantasma. Y su legado nunca morirá porque enseñó a la humanidad que la mente siempre vencerá a la espada.